Hola Víctor, soy María de Definición. He visto que has reclamado nuestro 2x1 de anti-aging facial. ¿Tienes alguna pregunta sobre el 2x1 o te ayudo a programar tu cita ya? ¿Cómo puedo hacer para agendar una cita? Genial, Víctor. ¿Qué día y hora te vienen mejor para agendar tu cita? El domingo a las 5 de la tarde. Perfecto, déjame apuntarlo aquí. Dame un momento, por favor. Vale, ya está. Acabo de programar tu cita. ¿Tienes alguna pregunta respecto a tu reserva? No. Bueno, como veis ahora mismo he estado hablando, esto no es una persona real, sino que es un agente de IA. Está hablando con una inteligencia artificial, la cual he creado un asistente de ventas para un cliente mío que hace llamadas outbound, que él te llama a ti una vez rellenas su formulario para reclamar ese 2x1 como habéis escuchado. Este agente de ventas no solo habla contigo, sino que tiene funcionalidades, puede hacer cosas dentro del sistema o el CRM de la empresa para la cual trabaja. Por ejemplo, este ha agendado la cita el día que le he dicho y también si hubiéramos continuado la llamada, me hubiera pedido un depósito y le hubiera enviado el enlace a ese cliente para poder pagar con el depósito, me hubiera enviado el enlace a mí. Esto lo hace la propia inteligencia artificial, el propio asistente de IA que acabáis de escuchar. Esto es increíble y esto es solo el principio de lo que va a ser la revolución de los agentes de voz, que creo que este año va a ser la gran sorpresa porque la gente no sabe lo buena que es realmente esta tecnología a día de hoy. Y eso es lo que vas a aprender a hacer en este vídeo. Lo vas a aprender a hacer desde ser principiante a ser un experto en la tecnología esta nueva de agentes de IA. En este vídeo vas a aprender qué herramienta tienes que utilizar para poder crear agentes de IA, cómo crearlos, las mejores prácticas, cómo meterle funcionalidades, herramientas y que pueda hacer cosas más allá de hablar con la gente, porque hablar está muy bien, pero al final necesitas que tu asistente de IA tenga la capacidad de hacer acciones, de agendar citas, de mirar la disponibilidad, de enviar cosas, etcétera, de tener acceso a una base de datos, de conocimiento para poder responder a las preguntas de los clientes. Y es que ya sea que quieres hacer seguimientos a leads nuevos, que quieres confirmar citas, que quieres automatizar la parte del servicio al cliente o cualquier característica que tenga un call center, estas inteligencias artificiales lo pueden hacer por ti. Y esto es exactamente lo que le he hecho a este cliente que habéis visto, que se llama Cleaver.com, el cual es una empresa que se encarga de hacer la parte de marketing y llevar nuevos leads a clientes de centros de estética. Como estáis viendo aquí en pantalla, esta es la herramienta de inteligencia artificial que he utilizado para poder crear el asistente de voz IA. Esta plataforma se llama Vapi. Ahora veremos paso a paso cómo funciona todo esto, pero primero os quiero enseñar generalmente cómo funciona este asistente. Este es María, la asistente que acabáis de escuchar en esa llamada que he tenido conmigo. Esta herramienta es totalmente no code, no tienes que tener ninguna habilidad a la hora de programar para poder hacer un agente de IA, y eso es lo realmente útil de estas nuevas tecnologías, que no tienes que tener, no hay una barrera de entrada técnica, no necesitas saber, solo con saber cómo funciona y cómo poder comunicarse entre todas las herramientas que vamos a utilizar para poder crear este asistente, lo cual son Vapi, Make.com o cualquier CRM que utilice vuestra empresa, ya tenéis suficiente para poder crear vuestro agente de IA que sea totalmente funcional. Y aparte de la aplicación de Vapi, también tenemos esto, que son las herramientas utilizadas en Make.com. Esto es la herramienta a la cual está conectada la agente de IA, que cuando tú le dices, oye, ¿me puedes pillar para el lunes a las 3 de la tarde? Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es utilizar esta herramienta que ya está programada, esta automatización en Make.com, para poder hacer la reserva posible, para mirar de disponibilidad. Bueno, en este caso no mira disponibilidad, simplemente pone la fecha de la reserva. Y como veis aquí nos pone en el CRM de la empresa porque es privado, pero he hecho este Well Sheets para que veáis cómo anota la información el agente. Aquí tenemos el ID de contacto de la llamada, bueno, del contacto en este caso era yo. Aquí estaría el teléfono, que lo he quitado porque si no me vais a llamar a las 3 de la mañana y yo no quiero eso. Y aquí la fecha que le he dicho yo, que le he dicho el domingo a las 5 de la tarde, y como veis lo he apuntado aquí, domingo, hoy estamos a viernes, estoy grabando este vídeo, pues el domingo a las 5 de la tarde es cuando me ha agendado la cita. Pero este vídeo es para que aprendas cómo tú poder hacerlo y así aplicarlo a tu empresa, a tu marca personal o cualquier utilidad que le quieras dar a este útil agente de inteligencia artificial. Así que lo primero de todo, como he dicho antes, yo he utilizado Vapi, que me parece para mí de las que he probado la mejor plataforma para poder hacer estos asistentes de voz. Voy a hacer una cuenta totalmente de cero para que hagamos nuestro nuevo agente de cero en este vídeo, para que sepas paso a paso cómo poder hacerlo. Entonces, Vapi, encantado, te presento a la persona que está viendo este vídeo, y la persona que está viendo este vídeo te presento a Vapi, tu nuevo mejor amigo para crear agentes de inteligencia artificial por voz. Entonces le daríamos aquí a Try for Free. Lo bueno de esto es que Vapi te da 10 euros, 10 dólares para que te puedas gastar, te da 10 euros de crédito para que tú puedas empezar a programar el bot, configurarlo, probarlo, y una vez decidas que te guste, puedas empezar a pagar por llamada o una suscripción mensual o lo que a ti te parezca mejor opción. Así que simplemente cuando le deis a iniciar sesión os llevará a esta pantalla y tendréis que iniciar o con Google o haceros una cuenta o lo que queráis. Entonces cuando entréis os pedirá información, esto da igual, le podéis dar a lo que sea, unos 50 empleados, soy una empresa, 10.000, no sé qué, LinkedIn, sí.
Te da igual lo que pongáis y ya está. Y perfecto, aquí estaríamos en el menú inicial de Vapi. Ahora vamos a ir paso por paso cómo funciona toda la interfaz de Vapi para que os hagáis una idea. Vamos a ir un poco por encima, tampoco vamos a entrar muy en detalle en cada una porque tampoco hace falta. Yo os voy a enseñar lo que realmente es importante y lo que realmente tenéis que tener en cuenta a la hora de crear un agente de voz, o al menos en mi experiencia. Entonces, aquí en el overview de momento no tenemos nada porque no hemos creado ningún agente de IA ni hemos hecho ninguna llamada, pero aquí tendréis un poco el general del coste mensual, las llamadas que hace la gente y todo esto un poco resumido. Entonces, aquí a la izquierda tendréis el panel, el menú en el cual tenéis las diferentes cosas. Lo primero son asistentes, el número de teléfono que tenéis que tener asociado al asistente. Aquí tenemos para poner base de conocimiento, aquí las herramientas que puede utilizar. Aquí tenemos una nueva función que está en fase beta, como veis, de blogs, que ahora explicaré lo que es, que yo no lo he utilizado mucho, y luego tenemos squads, que es una que he utilizado aún menos, pero que para lo que yo utilizo los agentes de IA, de momento estas dos no me sirven mucho. Lo más importante que vas a tener que hacer en tu agente de IA va a ser lo siguiente, que es la de esto de asistentes. Aquí es donde vamos a crear nuestros asistentes de inteligencia artificial. Entonces, una vez estás aquí, como veis, assistants son los chatbots de IA que vayas a llamar, te van a llamar, etcétera. Entonces le dais aquí a crear asistente y, bueno, tenéis plantillas ya prehechas, pero yo recomiendo que hagáis blank template, le ponéis un nombre, vamos a ponerle, yo qué sé, Sandra, ¿por qué no? Le vamos a poner Sandra, nuestra asistenta, que llame por teléfono. Vamos a poner, esto se puede cambiar cuando quieras, no hace falta que pongas nada. Y le vamos a dar a blank template, que esto es plantilla en blanco, no hay nada predeterminado. Y le vamos a dar aquí a crear asistente. Una vez le hayas dado a crear asistente, tenemos nuestro primer asistente creado. Bueno, de momento no hay nada, así que tampoco hace mucha cosa. Pero tenemos aquí ya la primera interfaz con la cual podemos empezar a moldear y a cambiar nuestro asistente a nuestra medida, personalizado para nuestra empresa o nuestra marca personal o para lo que tú quieras este asistente. Entonces, lo primero, una vez tenemos esta interfaz, veis que tenéis diferentes cosas. Tenemos aquí el modelo, este cerebro, donde tiene toda la configuración del modelo inicial, donde vas a poner el prompt, que es de lo más importante que tiene este asistente, que básicamente son las instrucciones las cuales el agente de IA va a utilizar. Luego tenemos el transcriptor, ahora veremos cómo funciona todo esto en profundidad, pero lo primero que tenemos es lo siguiente, que es el coste y la latencia que va a tener tu asistente. Esto va a cambiar el coste y la latencia a medida que tú vayas cambiando las diferentes características y configuraciones del asistente. Coste se refiere a cuánto te va a costar, obviamente tampoco es muy difícil, cada minuto el asistente. Por ejemplo, aquí sin tocar nada, el coste de asistente es de 9 céntimos de dólar por minuto. Este es el coste que tiene. Y estas barritas que veis por abajo es básicamente cómo está dividido el coste. Aquí el coste fijo de Vapi son 5 céntimos, como veis, 5 céntimos cada minuto. Aquí tenemos el STT, significa speech to text, que significa audio a texto, porque este agente de IA funciona de la siguiente manera. Cuando yo estoy hablando con una inteligencia artificial, yo le hablo, le digo, hola, ¿qué tal estás? Luego, eso es voz, de momento es speech, o sea, es audio. Ese audio lo transcribe y lo convierte a texto, hola, ¿qué tal estás? Ese texto, la inteligencia artificial, el modelo que tú elijas, lo va a procesar y va a generar una respuesta en texto. Lo que es este siguiente paso de model. Ahora tenemos puesto el GPT 3.5, que es bastante barato, como veis aquí, 1 céntimo cada minuto, pero hay diferente. Esto lo que va a hacer es pillar el texto transcrito de tu archivo de audio y va a generar una respuesta. Una vez haya generado una respuesta, lo que queremos nosotros es que nos responda en audio. Entonces va a utilizar los siguientes, que es el TTS, que es Text to Speech, texto a audio. Y lo que va a hacer es pillar su respuesta, el mensaje de hola, ¿cómo estás? Imagínate que la respuesta era muy bien, ¿tú qué tal estás? La respuesta de la IA, pues va a pillar esa respuesta de texto y la va a convertir en audio. Y esto en este caso costaría 0.022 dólares. Bueno, esto tampoco importa mucho. Esto es para que entendáis un poco cómo funciona el sistema de pagos en esto de Vapi. Y luego tenemos aquí a la derecha la latencia, que la latencia sería lo que tarda en responder este agente de IA en la llamada. Una vez estamos en la llamada con la agente de IA en tiempo real. Y más adelante en el vídeo veremos cómo las diferentes configuraciones hacen que pueda haber mayor latencia o menor latencia. Depende de lo que tú busques y priorices en tu agente de voz. Entonces vamos aquí abajo con la primera sección, que sería el modelo en sí, que sería configurar el modelo y el asistente para que funcione lo mejor posible para tus gustos y personalizarlo. Para este ejemplo vamos a crear un agente de voz que sea la recepcionista de una tienda de almohadas, por la cara, porque sí. Bueno, antes de empezar con el prompt y las instrucciones, lo primero que vamos a hacer va a ser aquí cambiar, bueno, vamos a dejar en OpenAI, pero vamos a cambiar el modelo a uno que me parece mejor a día de hoy, que es el 4O Cluster, ¿vale? Vamos a utilizar el modelo 4O, como veis aquí ya ha subido un poco la latencia, por ejemplo, y el coste. ¿Por qué? Porque el modelo de generación es mejor, tarda un poco más, entonces ya sube el coste y sube la latencia, como veis. Entonces, una vez tenemos esto, esto es para poner la base de datos, de momento no tenemos ninguna base de datos. Temperatura significa la creatividad que tú le quieres dar a la gente y lo mucho que se va a centrar en la instrucción que le pongamos aquí ahora mismo.
Aquí le vamos a poner la instrucción, aquí la instrucción. Entonces, contra menor temperatura le pongas, más se va a centrar en las instrucciones que tú le quieres. Esto depende de para que tú lo quieras. Si es un agente de ventas el cual tiene que seguir un guión muy estricto, pues la temperatura sería muy baja. Si es un agente, pues que yo que sé, quieres que sea de atención al cliente y que quieres que se invente cosas y si encuentre soluciones para problemas a los cuales pues no está entrenado, pues a lo mejor la temperatura la tienes que poner un poco más alta. Pero yo nunca recomiendo que sea muy alta porque eso a lo mejor, bueno, a lo mejor no, eso lleva a bastantes alucinaciones. Que al final las alucinaciones son cuando la inteligencia artificial empieza a decir cosas, pues se las inventa o no están en sus instrucciones o ni en su base de datos y simplemente se las inventa. Entonces, contra más baja la temperatura, más podemos controlar esto. Para en este caso le vamos a dejar 0,3 de temperatura, me parece razonable, y vamos a subir los tokens a 500, que esto básicamente max tokens estableces la máxima cantidad de tokens que puede utilizar el asistente por cada turno de conversación. Cuando yo le hablo, cada vez que le toque hablar a él, cuánto puede hablar. Le vamos a poner 500 para dejarle ahí un poco de ritmo, ¿no? Un poco de cancha le vamos a dejar de campo para que pueda interactuar bien y no se corte en ningún momento. Una vez hacemos esto, tenemos que darle el first message, que esto sería el mensaje que va a decir la IA justo cuando te llame, el primer mensaje que va a decir, que esto es, ya está preestablecido, esto es lo que va a decir y no lo va a cambiar. Esto va a decirlo, lo que tú pongas aquí en esta cajita. Le vamos a poner: hola, bienvenido a Colchones Pérez. ¿En qué puedo ayudarte? En este caso vamos a hacer que sea un asistente de atención al cliente. Hola, soy Sandra, vamos a decir. Hola, soy Sandra. Y este va a ser el mensaje que va a decir cuando llamemos. Hola, soy Sandra, bienvenido a Colchones Pérez. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Y aquí vamos a añadir la instrucción. Para esto de la instrucción os recomiendo que utilicéis la documentación que os da VAPI para poder entender cómo funciona y cómo poder hacer instrucciones realmente buenas. Porque una de las partes más importantes de poder hacer un agente de IA que funcione bien es la instrucción que le das, el prompt que le das. Como siempre en esto de la inteligencia artificial, tus modelos de IA, tus asistentes, tus agentes, tus automatizaciones, solo serán lo buenos que sean sus prompts. ¿Y cómo sé si mi prompt es bueno o no? Pues nos vamos a ir aquí. Como veis, os vais a docs.vapi.ai/prompting guide, que esto es una guía que ofrecen la gente de Vapi, que obviamente sabe mucho más que tú y que yo sobre cómo poder hacer un buen prompt y cómo darle instrucciones, pues básicamente a su herramienta que han creado ellos. Aquí tendréis un poco el resumen de cómo funciona el prompting, de cómo hacerlo en Vapi, y esto lo voy a traer en futuros vídeos explicando paso a paso cómo poder hacer el mejor prompt posible. Pero para este vídeo, que es un poco de iniciación para que tú empieces a entender y aprender sobre esta herramienta de Vapi, lo que vamos a hacer va a ser un prompt bastante sencillo. Pero como veis, aquí tenéis la guía completa de cómo poder hacer el mejor prompt posible. Vale, y para este vídeo, para que no se haga muy largo, lo que le he hecho es ir a ChatGPT, le he dado toda la información sobre la documentación de Vapi y le he dicho que me haga rápidamente un prompt, una instrucción para este agente de IA. Si fuera un caso real vuestro, lo que tendríais que hacer es, si ayudaros de ChatGPT y de leer la documentación, pero ir poco a poco cambiándolo y mejorándolo, personalizándolo para que sea lo mejor posible. Pero en este caso le he dado lo siguiente: le he dado una identidad, eres Sandra, la recepcionista de Colchones Pérez, una tienda especializada en colchones, tal. El estilo, cómo tiene que comunicarse, tal, las directrices de respuesta, la información actualizada, le he puesto el horario, le he dicho que de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, que luego lo probaremos a ver si lo sabe o no, tareas y objetivos, promoción y descripción de descuentos, esto se lo ha inventado, en plan, esto es información que se ha inventado, pero para darle un poco más de contenido a este prompt y que no tenga que estar aquí yo todo el día. Luego cierre de la conversación, cómo acabarla, cómo manejar los errores y notas adicionales. Entonces, una vez tenemos este prompt, nuestra asistente ya estaría la mitad hecho. Ahora faltaría configurarlo con estas cosas que ahora explicaré una a una para que sea aún mejor. Lo primero que vamos a hacer es esta parte de transcriber, que aquí lo que se haría es en qué idioma quieres que hable el modelo de voz, cómo se va a hacer la transcripción del asistente. En este caso vamos a dejar Deepgram como el modelo, aquí vamos a poner español, tenéis que buscar, bueno, el idioma que lo queráis, yo lo quiero en español, ES, y de modelo vamos a dejar el Nova 2, que ya funciona bien, ¿vale? Luego, siguiente parte importante, le vamos a ir a Voice, y aquí es donde el modelo de inteligencia artificial va a sacar su voz. Para esta voz hay muchas, puedes utilizar muchas empresas, muchos modelos, muchas proveedoras de voces, pero a mí me gusta utilizar la de Eleven Labs, y en concreto la voz del asistente que habéis visto al principio del vídeo, que me parece muy realista. Pero esto básicamente sería ir a Eleven Labs, tenéis que iros aquí a Eleven Labs. Esta parte es gratis, yo ya tengo cuenta, pero no hace falta pagar nada para ir a Eleven Labs. Dais aquí a Voices, aquí tendréis todas las voces que te puedes imaginar de gente. Yo tengo aquí guardada la de Carolina Ruiz, por ejemplo, que me gusta mucho, pero sería básicamente ir encontrando y buscando una voz. Por ejemplo, mira. Buenos días, mi nombre es Carolina
Estoy llamando de la empresa de logística Transporting. Pero tenéis un montón de voces, Nico Buenos Masip. días, espero que tengas una feliz jornada y que todos tus problemas... Cada voz tiene su tono, tiene su situación, depende de cómo quieras que sea el tono y cuál sea el objetivo del que llama. A lo mejor es un asistente de ventas que tiene que ser más directo y más esperanzador. A lo mejor es alguien de atención al cliente que tiene que sonar más dulce, más acogedor. Depende de la voz que tú quieras, tú vas probando y cuando encuentres una voz, por ejemplo, la de Carolina Ruiz me convence. Le tendrás que dar aquí a View. Y cuando estéis aquí tendríais que copiar este ID, que es básicamente el ID de esta voz de Carolina Ruiz. Le dais a copiar ID, volvéis a API, aquí le dais aquí a Add Voice, añadir el ID de la voz manualmente y copiáis el ID de la voz aquí. Entonces, ahora nuestro asistente de IA ya tiene la voz de Carolina Ruiz. Entonces, importante también, aquí abajo en el modelo tendríais que cambiar a 11 Multilingual V2, porque al estar en español, al final... En inglés todo va mucho mejor y todo está orientado más al habla inglesa que al habla española, pero para el habla española tenemos este modelo de multilingual que lo que va a hacer es adaptar la voz a que lo que va a hacer es adaptar la voz a que se pueda hacer en español y no como está por defecto que es en inglés en Vapi. Entonces, por esta parte, la voz del asistente ya estaría y nos tendríamos que ir abajo a configuración adicional, que sería, configuraciones adicionales que se le puede hacer a la gente de voz. Por ejemplo, background sound, eso significa el sonido de fondo que va a tener el asistente mientras él habla o mientras se espera. Yo lo que pongo para realismo es el de Office, que esto lo que va a hacer es que, bueno, ya lo veréis en la llamada, o a lo mejor no lo habéis apreciado mucho, es que mientras habla y mientras espera, lo que suena de fondo es como una oficina, suena muy bajito, pero para que no haya un vacío silencioso. Porque realmente el problema es que nosotros cuando hablamos con un humano nos damos cuenta de que no es una IA y el problema de las IAs es que cuando te llaman o cuando hablas con una, es que parece que están en una caja insonorizada en el medio de la nada donde no se escucha nada. Entonces, esto es una manera de darle un poco más de profundidad a esa llamada y que se escuche una oficina de fondo mientras tú hablas con la inteligencia artificial. Entonces, aquí abajo tendríamos estas 4 o 5 características o configuraciones que se pueden cambiar a medida que tú vas probando. Ahora explicaré cuál es cada uno y para qué sirve, pero lo primero es decir que no hay como una regla de oro o unas estadísticas de oro para que sea lo mejor posible. Esto dependerá de lo que tú priorices, de si priorizas más latencia, si priorizas que suene más real, de que responda más rápido, etcétera. Es ir probando y buscando configuraciones a medida que vas probando para encontrar las mejores. Lo primero es la estabilidad. La estabilidad se refiere a la coincidencia en el tono y las palabras que utiliza el asistente de IA, o sea, porque al final tiene la misma voz, pero a veces puede haber entonaciones y puede haber entonaciones diferentes. Pues esto se refiere a qué estabilidad va a haber en esa voz que utilice la gente. Y esto es lo que te digo que tienes un poco que valorar si lo quieres más estable o menos estable, porque contra más estable, más va a tardar y más latencia va a haber porque se lo tendrá que currar más. Como veis aquí, si le dais a la I os explica un poco más o menos cómo es cada cosa. Por ejemplo, si le ponéis muy estable, lo que os advierte es que se puede convertir en una voz muy monótona y que no tenga esas subidas y bajadas propias de cuando hablas con un humano, que sea muy monótono. Entonces, esto lo vamos a dejar en 0,4, me parece bien. Entonces, aquí tenemos claridad y similarity, que si vamos aquí es básicamente lo que suena, la claridad con la que hablas y la similitud de las veces que hablas. Y lo que te advierte aquí es que si la pones muy alta, lo que puede pasar es que hayan errores o se escuchen cosas raras, que esto me ha pasado cuando lo puse muy alto, que de repente está hablando y de repente hay como algo así, ¿sabes? Algo raro. Y entonces para esto yo lo que voy a hacer es dejarla con un 0,5-0,6, pero esto al final es ir probando e ir viendo qué es lo que mejor te funciona. Luego tenemos aquí Style Exaggeration, que esto es la exageración del estilo con la que va a hablar el asistente. Si le pones muy exagerado, el asistente estará súper así, intentando cerrar la venta o haciendo lo que sea que está haciendo el asistente. Y si la pones muy baja, pues no habrá mucha. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Contra más exageración le vas a dar, más latencia va a haber y más va a tardar el asistente en contestar porque más va a tardar en producirse ese audio exagerado. Y esto siempre es en comparación al audio que tú le has subido. Por ejemplo, la voz que le hemos subido a Carolina Ruiz, si queremos que sea muy exagerada en comparación a la voz que ya tiene, pues le pondríamos muy alta, si no, pues más baja. Lo vamos a dejar aquí en un 0,3 que me parece correcto. Y abajo del todo tenemos optimizar la latencia. La latencia es lo que va a tardar en respondernos nuestro asistente una vez acabe de hablar la persona y le empiece a responder el asistente. Si tú le pones menor latencia, lo que va a hacer es que se va a generar un peor audio, al final hay que ir probando y mirando a ver qué te funciona mejor, pero contra más tiempo le des a la inteligencia artificial a poder responder, mejor va a sonar la voz y más realista va a sonar. Entonces, lo que tienes que probar, por ejemplo, mi cliente el Cleaver.com, lo que me pedía es que la voz tiene que sonar lo más real posible. Entonces, en ese caso, lo que tienes que poner es pues un 1 o incluso un 2 de latencia para que no optimizar mucho la latencia,
va a ir un poco más lento, que al final son décimas de segundo la diferencia, pero bueno, como os digo, depende de lo que priorices y de lo que quieras. Y aquí abajo del todo, como veis, pone Use Speaker Boost. Esto no lo he utilizado mucho, pero como pone aquí, es para mejorar la similitud en la voz. Vamos a darle que sí, pero bueno, tampoco estas cosas son tan pequeñas que sí que el cómputo global afecta un poco, pero no pasa nada porque cambies de 0,4 a 0,5. No va a pasar tu asistente del mejor a una mierda, ni viceversa, ni va a pasar de una mierda a ser el mejor asistente de repente porque le subas 0,1 en la similaridad. Vale, eso sería la parte de voz. Ahora vamos con la parte de funciones. Esta es una parte muy importante y la que le va a dar las herramientas para que se pueda utilizar el asistente, para que el asistente pueda, por ejemplo, mirar la disponibilidad en tu calendario, agendar una cita, mirar en su base de conocimientos, etcétera. Entonces, ahora como veis, tenemos aquí en funciones, tenemos las herramientas. Si vamos aquí a Select Tools, no tenemos ninguna porque no hemos creado ninguna. Se crean aquí a la izquierda, como veis, en Tools. Y esto de aquí abajo no os tenéis que preocupar porque son cosas que tampoco sirven para mucho. Lo importante de esta pestaña de Functions es estas tools que les daremos una vez creemos, que ahora crearemos una de prueba para que veáis cómo funciona. Pero antes vamos a acabar de configurar el asistente en el tema de Advanced y en Análisis. Primero aquí tenemos la privacidad. Esto es muy importante, tendrías que leerte la política de privacidad o la política de protección de datos de los clientes para saber si puedes en tu país o en tu ciudad o donde sea, si puedes grabar las llamadas, tener las transcripciones, etcétera. Porque lo bueno de esto es que tú puedes grabar las llamadas y ver en qué falla el asistente, intentar mejorarlo, pero siempre teniendo en cuenta y mirando que en tu país se puede grabar las llamadas, o si no se puede grabar sin consentimiento, que suele ser que no se puede sin consentimiento, que el asistente lo tenga que decir, esta llamada está siendo grabada, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, en este caso, tú si la quieres grabar, pues le darías aquí, pum, audio de recording, y veremos cuando hagamos la llamada nuestra que estará en nuestro... Bueno, hay un log, que significa como un diario, en el cual se graban todas las transcripciones y los audios de las llamadas que tú tengas con el asistente, o que el asistente tenga con alguien al que llama. Entonces, aquí abajo tenemos el Start Speaking Plan, que sería cuando el asistente puede empezar a hablar. Aquí tenemos las diferentes funciones, y como antes, siempre tienes que tener en cuenta que esto no va a haber una regla de oro, sino que tú tienes que ir probando e ir viendo qué funciona mejor. Lo primero es Wait Seconds. Esto es cuánto va a esperar el asistente cada vez que la persona acaba de hablar para empezar a hablar otra vez. En este caso, yo le voy a poner 0,5, me parece lo mejor, y esto es que cuando yo acabe, mínimo va a esperar 0,5 segundos antes de él poder hablar. Esto es bastante rápido, pero esto es importante que no sea muy rápido porque al final tiene que parecer una conversación normal. Al final un humano piensa un poco, no le dices, yo qué sé, tienes el 2 de mayo y de repente te dice, sí, el 2 de mayo tengo... Claro, tienes que ver un poco y darle más realeza, o realismo, mejor dicho, a tu asistente de voz. Luego, aquí tenemos Smart Endpoint. Esto es que puedes utilizar una cosa, lo puedes hacer tú mismo, cambiando los valores, o le puedes dar aquí y lo hará ella sola. Ella detectará cuando acaba de hablar la otra persona y responderá. En este caso, tú lo puedes mover manual o lo puedes poner que lo haga la propia inteligencia artificial. Esto es básicamente ir probando y ver qué te funciona mejor. En este caso le vamos a dar aquí y vamos a dejarle que lo haga la IA sola, que no tengamos que hacer nada nosotros. Luego, Stop Speaking Plan. Esto es muy importante, y esto es cuando, por ejemplo, está hablando la IA, está siguiendo un guión o está hablando de alguna cosa. ¿Qué tiene que pasar para que pare de hablar? Esto es muy importante porque al final la gente cuando está en llamada, las personas reales, a veces hay ruidos de fondo o dicen, ajá, vale, o dicen cosas, pero que no son cosas para que el asistente de ella pare de hablar, sino que son cosas que te salen. Cuando están hablando de algo, tú piensas así y dices, vale, interesante. O yo qué sé, dices algo, a lo mejor no dices vale, interesante, ahora que me doy cuenta, pero cualquier cosa que digas, a veces se producen sonidos, entonces tienes que mirar de ponerle algún tipo de instrucción a la IA para que detecte cuando la persona quiere hablar y está interrumpiendo a la IA, o cuando realmente la persona solo ha dicho algo, se ha escuchado un ruido. Por tanto, aquí en el número de palabras, esto va a ser cuántas palabras tiene que decir la otra persona para que la IA pare de hablar. Yo le voy a poner, yo siempre recomiendo 2 y 3 en este caso, le voy a poner 2 incluso, para que haya un mínimo de 2 palabras las cuales se pueden decir. O sea, si la IA está hablando y yo digo, vale, que no pare de hablar la IA, que simplemente siga hablando porque han sido pocas palabras y no pare del todo. Luego aquí tenemos lo mismo de antes, pero en segundos. ¿Cuánto tiene que pasar de segundos que esté hablando la otra persona para poder empezar a hablar? Esto lo vamos a dejar en 0,2, y aquí tenemos back of seconds, que es una vez interrumpido el asistente. Imagínate que le interrumpe, pero que no era una pregunta, que el humano no quiere decir nada. Entonces, ¿cuánto tiene que esperar para volver y retomar lo que estaba diciendo? Vamos a dejarlo en un segundo. Esto, como siempre, tendréis que ir probándolo y configurándolo para ver qué os funciona mejor. Luego, abajo tenemos Call Timeout Settings. Esto es cuando se va a colgar la llamada. Esto básicamente sería cuánto tiene que esperar el asistente de silencio
cuánto tiempo en silencio tiene que esperar antes de cortar la llamada y pues evitar que gastéis dinero en una llamada que no está ocurriendo. Yo 30 segundos me parece razonable. Si alguien en una llamada está... Porque tampoco le puedes poner muy bajo, porque a lo mejor, yo que sé, le has preguntado qué días te van bien y dicen, bueno, voy a mirar en mi agenda. Y se pasa un rato sin hablar. Pero a 30 segundos me parecen más que suficientes. Si te parecen pocos, pues lo sube, yo que sé, a 40 o a los que consideres que son mejores. 46 vamos a dejarle. Y aquí puedes ponerle la máxima duración de la llamada. Lo tiene puesto en 1800 segundos, estos son unos 30 minutos, ¿no?, de llamada, no creo que nadie esté 30 minutos en llamada, así que de eso vamos bien servidos. Esto significa que imagínate que un tío, pues, yo que sé, pues se enamora de la asistente virtual de recepción y aparte de agendar la llamada, no quiere parar de hablar con ella y sigue hablando con ella y tal, y claro, a ti te van cobrando de esta llamada tanto el teléfono como el agente de IA. Entonces, si esta llamada dura 30 minutos es que ha pasado algo muy raro y que el tío pues está enamorado y está hablando con la IA. Entonces, en este caso se cortaría la llamada automáticamente. Luego, toda esta parte de messaging, los primeros yo no toco nada, que esto básicamente no hace falta que toques nada, esto ya está hecho solo, yo no he hecho nada. Lo que sí que cambiaría aquí es el end call message, que esto es el mensaje que tiene que decir la IA para poder cerrar la llamada. En este caso, lo que voy a poner es que diga que pases un buen día. Entonces, cuando la IA diga que pases un buen día, se va a colgar ella misma. Así evita que se quede en el aire la llamada. Y luego aquí abajo tenemos idle messages. ¿Qué son estos idle messages? Estos son lo que va a decir el asistente de IA cuando detecte que no hay nadie hablando, que se ha habido un error o que de repente nadie habla por el teléfono. Pues le puedes poner aquí, bueno, están en inglés, pero le puedes poner "Are you still there?", sigues ahí, le puedes poner "hay algo más en lo que quieres que te ayude". Son como frases que dice el asistente en el caso de que no haya nadie, en plan, o no escuche nada, para ver si la persona pues está ahí o simplemente se ha olvidado o no sé qué ha pasado. Entonces aquí le puedes seleccionar algún mensaje, están todos en inglés, así que yo recomiendo que si tienes un agente de voz en español no cliques ninguno de estos porque lo dirá en inglés. Y aquí podrías poner el número de idle messages que puede decir. Por ejemplo, si le pones 2, dirá, ¿estás ahí? Nada, ¿estás ahí? Entonces, después de 2 idle messages sin respuesta, lo que va a hacer es colgar la llamada. Y aquí en idle timeout le vas a poner cuántos segundos en blanco tienen que pasar para que tú digas un idle message. Por ejemplo, aquí tiene puesto 7,5 segundos. Yo esto no lo voy a tocar porque esto es más para si tienes un asistente en inglés, porque en español no puedes poner idle messages en castellano. Así que yo no tocaría nada de esto. Así que subimos aquí y por último tenemos aquí en análisis que te daría un resumen. Básicamente aquí le puedes poner un prompt, una instrucción al asistente de IA de cuál es el objetivo de la llamada, por ejemplo, y entonces el asistente, además de grabártelo si le das el permiso y transcribir la conversación, lo que va a hacer es hacer un resumen de qué ha pasado en esa llamada. Si vas aquí abajo, lo que puedes hacer en Success Evaluation, esto es para que tú le pongas aquí, es una IA que va a evaluar cómo ha ido la llamada. Por ejemplo, si es un asistente de agendar citas, por poner un ejemplo, tú le pones que tiene que evaluar la llamada en base a si se ha agendado una cita o no del lead. Entonces este agente lo que va a hacer es mirar la transcripción de la llamada y evaluar si ha habido success, si ha habido éxito en esa llamada o si no. Si se ha agendado una cita, pues ha habido éxito, y si no se ha agendado, pues no ha habido éxito. Pero bueno, estas son cosas extras que tienes que hacer una vez hayas acabado todo el resto. Entonces, antes de pasar aquí a la base de conocimiento, a los números de teléfono, a las herramientas y que os explique un poco más eso en profundidad, vamos a probar a hacer la primera llamada. En este caso, este asistente de IA no tiene ninguna herramienta ni puede hacer nada más allá de hablar conmigo. Pero que para que veáis cómo funciona y cómo de rápido se puede ya tener una conversación con un asistente de IA. Vamos a darle aquí, le daréis a Talk with Assistant. Bueno, antes de darle a Talk with Assistant, importante darle a Publish para publicar vuestra agente y para que, bueno, cada vez que hagáis unos cambios a vuestro agente, que hagáis cambios, tenéis que darle aquí a publicar agente antes de que se guarden esos cambios. Entonces le dais aquí a Talk with Assistant y ahora hablaremos con el asistente. Hola, soy Sandra, bienvenido a Colchones Pérez. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Hola, buenas Sandra, estaba buscando un colchón así para mi columna, que tengo un poco de dolor. Hola, buen día. Entiendo, es muy importante elegir un colchón adecuado para aliviar el dolor de columna. Te recomendaría es un colchón de alta calidad, diseñado específicamente para proporcionar un descanso reparador y adaptarse a diferentes tipos de cuerpos, lo que puede ayudarte a aliviar esos dolores. ¿Te gustaría más información sobre este colchón o prefieres conocer otros productos que también podrían ayudarte? Vale, sí. ¿Cuándo podría pasar a recogerlo? ¿Puedo ir el domingo? Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 17. Lamentablemente no estamos abiertos los fines de semana. ¿Te gustaría agendar una visita durante la semana para probar el colchón Sueño Barcelona? Si es así, necesitaría tu nombre completo, número de teléfono y la fecha y hora que te vendría bien dentro de nuestro horario. Vale. Bueno, le cuelgo, pero para que veáis cómo funciona.
Ha dicho, como habéis fijado, ha dicho que el horario es de 9 a 17. ¿Por qué le hemos puesto los números? Esto es importante, me he olvidado de decirlo. Cualquier número que tú le pongas en la instrucción, al final lo que va a hacer es leer el número tal cual al asistente. Así que se lo tienes que poner en texto. Le tienes que poner 9 y aquí le tienes que poner 5 de la tarde. O sea, se lo pones en texto tal cual, 5. Es mejor si lo ponéis en texto, o sea, en vez de poner el número 5 con el 5, el símbolo, lo ponéis 5 como C-I-N-C-O, como os he enseñado ahora mismo. Y como veis, es así de fácil tener un asistente, el cual ya está, no está hecho ni mucho menos, es un prompt bastante básico y es un poco así por encima para que veáis cómo funciona, pero ya es algo. Entonces, para acabar con esta iniciación a esta plataforma de Vapi, tenemos aquí los números, que una vez tengáis números, que esto para España es más complicado tener un número y pedir la documentación, tendréis que utilizar la aplicación Twilio para pedir el número, que esto lo puedo sacar en siguientes vídeos, porque si no este vídeo se me va a hacer muy largo, o si estáis viendo la guía completa, que esto va a estar dentro de una guía completa que voy a sacar, estará más adelante en el vídeo, que sería cómo poder obtener tu teléfono. Si quieres que sea de España va a ser más complicado, pero ahí lo voy a explicar paso por paso. No es complicado, lo que pasa que es tedioso y es bastante burocrático y bastante lento de hacer, pero es básicamente copiar lo que estoy haciendo en la pantalla y esperar para que te llegue tu teléfono. Pero una vez tengas tu teléfono, simplemente tendrías que importarlo aquí, lo puedes hacer con Vapi, con Twilio, con Bonash, con lo que tú quieras. Entonces, siguiente tendríamos Files. Aquí sería la base de conocimientos. Como os he dicho, si tú cargas aquí un documento, por ejemplo, imagínate que yo le doy aquí, yo qué sé, le doy a gente Vapi, mira, le voy a poner el guión de este vídeo, que no es muy amplio, como podéis podido ver. Le pongo el guión por la cara, para que le daríais, pues yo qué sé, el base de conocimiento sobre vuestros productos de vuestra empresa, sobre todo lo que queráis que sepa el asistente, aquí lo pondríais, y una vez lo hayáis subido, simplemente tendréis que iros a vuestro asistente, y aquí en Knowledge Base le tendréis que dar y seleccionar la base de conocimiento que habéis elegido para que ya la tenga en su base de conocimiento. Luego también recomiendo en el propio prompt decirle, tienes una base de conocimiento ahí, estate al tanto y cuando te pregunten algo, miren esa base de conocimiento para poder responder a las preguntas de los usuarios. Así que luego después de Files tenemos aquí Tools, bueno, tenemos lo de Blocks y Squads, que en este vídeo no lo voy a cubrir porque yo no he utilizado muchas estas herramientas, pero básicamente Blocks están en fase beta, pero son para tener el flujo de conversación. Si habéis utilizado VoiceFlow estaréis más acostumbrados a flujos, que son para asistentes que tenga que seguir cosas más a rajatabla, que no sea tan libre, sino que tenga que ir de bloque en bloque diciéndolo y que sea como un árbol de decisiones. Pero a mí pues no lo he probado mucho porque están en beta, tampoco me da mucha confianza de momento hasta que no esté finalizada la herramienta. Y luego Squads, que sería para tener varios asistentes llamándose entre sí y que si uno no funciona o si no es su objetivo que lo transfiera, como en el trabajo, por ejemplo, llama a alguien a la atención al cliente y le dice, no, yo no quiero atención al cliente, yo quiero comprar algo. Pues te diría, vale, pues te paso al otro. Entonces, esto sería para pasar de uno al otro, ¿sabes? De la atención al cliente, pues al de ventas, cosas así. Pero bueno, lo que vamos a explicar aquí es Tools, que Tools serían las herramientas. Como hemos visto en el ejemplo del principio, la herramienta que tenía era para mirar la disponibilidad en el calendario y para agendar citas en el CRM de la empresa. En este caso, herramientas le tendrías que dar básicamente en Tools, le darías aquí. Hay tres maneras de hacerlo, con Custom, que sería personalizadas, con Make, que es lo que yo recomiendo, o con el CRM de Go High Level. Yo tengo más experiencia con Make, que esto básicamente sería conectarlo a la plataforma de Make. Para quien no sepa qué es Make, es esto que estáis viendo aquí. Esta es la automatización de la tool agendar cita de la gente de antes. Es una herramienta que te permite hacer automatizaciones y en este caso yo hago las automatizaciones utilizando make.com. Que esto es básicamente que aquí en crear un webhook, esto ya lo haremos en un vídeo aparte o en este mismo vídeo si estás viendo la guía completa. Creas un webhook como has visto ahí y el webhook lo pones aquí y creas la herramienta. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy rápido para que lo puedas ver. Le darías aquí a nuevo escenario, le das aquí a webhook, le das a custom webhook, le das aquí a crear, le das a add, vídeo YouTube, pum, le das a guardar. Y ya tenemos el webhook, esto es cómo empezar esta herramienta y cómo la gente va a poder utilizar esta herramienta. Copiáis esto, que sería el URL en sí, y lo copiáis aquí abajo, pum, guardar. Y ahora os entraría a poder crear la herramienta en sí. Le dais a Save, le dais a Next, y luego aquí pondríais el nombre de la propiedad. Imagínate que esto es una herramienta que estoy utilizando para poder coger la fecha y hora del usuario y poder agendar la cita. En este caso vamos a poner fecha y hora, se va a llamar esta variable, la cual va a tener la frase exacta que dice el usuario con la fecha y hora en la cual quiere la cita. Quiere agendar la cita. Esto va a ser la variable que va a tener que buscar. Le vamos a poner que es required, significa que es obligatoria. Y esto es la variable que va a tener que buscar la gente de ella. Luego aquí en la herramienta vamos a llamarla agendar cita. Agendar cita y en descripción activa esta herramienta
para agendar la cita del cliente. Esto es una herramienta muy básica que vamos a hacer muy rápido para que veas un poco cómo funciona. Y aquí os saldría lo siguiente: Start Message, ese es el mensaje el cual dice cuando empieza la herramienta, un mensaje el cual va a decir este de abajo cuando tarda mucho la herramienta, el mensaje que va a decir tras haber acabado lo de agendar la cita, en este caso, el mensaje de éxito, y el mensaje de error que dice cuando llama a make.com, pero hay un error por lo que sea en la herramienta y tiene un error. Aquí tienes que poner en cada uno lo que quieres que diga tu asistente, y si lo dejas en blanco dirá una cosa que él se invente por el camino. Entonces le dais a crear, tal, y tendríamos la primera herramienta, como veis aquí, agendar cita, y ya la tenemos creada. Entonces os tendríais que ir a asistente otra vez, os iríais aquí a funciones, como hemos visto antes, y en funciones, en Select Tools, ahora tendría que salir, como habéis visto antes no salía, agendar cita. Le dais aquí, y ya la tenéis aquí en agendar cita como herramienta. También recomiendo que tenéis en el prompt, como siempre, darle una sección, y yo que sé, aquí una sección cualquiera, en la cual vosotros vais a poner... le vais a decir al asistente herramientas disponibles, por ejemplo. Disponibles. Y pues aquí le decís qué herramientas tiene. Le ponéis agendar cita. Yo qué sé, esta herramienta, utilízala cuando el cliente quiera agendar una cita. Esto es muy básico, ponle cosas, obviamente cuando lo hagas tú lo tienes que hacer mucho más currado y mucho mejor. Y nos pondremos en siguientes vídeos mucho más en profundidad sobre estos conceptos. Pero de momento esto sería lo que tienes que hacer, publicar. Entonces cuando esta gente llame a esta herramienta, lo que pasa es que este webhook se activará y entonces le puedes poner diferentes cosas. Yo que sé, que lo añada un Google Sheets, que añada una columna bueno, esto ya se puede configurar luego, que cuando le llegue la hora, que lo añada un Google Sheets y que luego ese Google Sheets mire la disponibilidad de un calendario, etcétera. Se pueden hacer todas las automatizaciones que tú quieras, pero esto es para que entiendas cómo funciona paso por paso todas las características dentro de la agente de IA. Pero hasta aquí esta guía inicial de cómo crear tu primer asistente de VAPI. Estamos un poco así tanteando el terreno, aprendiendo cómo hacerlo, y a día de hoy, después de este vídeo, si has llegado hasta aquí, sobre todo, ya eres plenamente capaz de hacer un asistente de IA más que bueno. Así que no te preocupes, que en siguientes vídeos va a haber mucho más profundidad en estos temas, en herramientas, en cómo comprar tu teléfono, en cómo conectar esto a un teléfono para que pueda llamar, para cómo conectar un teléfono para que pueda ser llamado, tanto llamadas outbound como inbound. O sea, puede recibir llamadas como hacer las propias llamadas este agente de IA. Todo tendréis aquí, así que simplemente todo gratuito. Suscribíos, darle like, apoyar el vídeo y nos vemos en siguientes vídeos.